Buenos días, mi nombre es Lourdes Hernández Delgado y a continuación voy a presentar mi aportación al Congreso Cívico que lleva por título La proyección de los relatos míticos en las manifestaciones culturales, una experiencia con estudiantes del grado de educación primaria. La educación basada en la adquisición de competencias es, en los tiempos actuales, uno de los puntos claves de la educación superior. Por ello, esta contribución se encuentra enmarcada en una investigación sobre el desarrollo de la competencia literaria y digital en un contexto de formación del profesorado, partiendo del enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua y, sobre todo, de la literatura, concretamente a través de personajes mitológicos. El objetivo es analizar una experiencia de innovación en el aula de segundo curso de grado en educación primaria de la Universidad de Murcia, concretamente en la asignatura didáctica de la lengua y la literatura, durante el pasado curso escolar 2020-2021, para desentrañar de manera cualitativa el imaginario colectivo presente en la actualidad entre nuestro alumnado. El planteamiento tiene su punto central en la utilización de relatos míticos que se asocian a personajes trascendentes. Así pues, la selección final consta de la figura de Perseo, Pandora, Orfeo, Ulises, Hércules, Lilith, Maui, Odín, San Jorge y el dragón, Rey Arturo y Anubis, aprovechando variedad de mitos y leyendas, así como procurando abarcar diferentes héroes de distintas civilizaciones, esto es, sumeria, grecorromana, egipcia, celta, nórdica o polinesia. A partir de ellos, el alumnado procura encontrar puntos de unión con manifestaciones culturales en las que el mito o el personaje protagonista se encuentre, alcanzando de ese modo la construcción de un mapa conceptual o constelación, siguiendo a Jover y Rovira Collado, a modo de red intertextual, donde se conectan relatos tanto literarios como transmediáticos que posteriormente puedan ser compartidos por los compañeros en el aula. A continuación mostramos algunos ejemplos de dichas producciones realizadas por el alumnado. En ellas se puede constatar cómo esas conexiones viajan desde el mito, en este caso Maui, como fuente literaria primigenia, hacia nuevos textos como adaptaciones y versiones o nuevas manifestaciones artísticas y comerciales como el cine, música, series, videojuegos, merchandising, etc. En la constelación, el alumnado ha organizado la constelación de Maui por categorías, según el parecido físico, ya que a los nativos de Hawái o de ciertas islas de Polinesia se les puede reconocer por su parecido físico, como el actor aquí vemos de La Roca de Diane Johnson, entre otros. También el anzuelo o amuleto de Maui, cuya forma simula las islas de la Polinesia. Por otra parte, categorizan la ambientación. Las islas de Maui forman parte de Hawái y todo lo que tiene que ver con esa isla del Pacífico. Entre ellas un videojuego que transcurre en Hawái, la serie de televisión, la reciente canción del cantante colombiano Maluma o la película de Lilo y Stitch. Ya que Maui en el mito creía estar pescando un gran pez, pero en realidad lo que pescaba era una bonita isla, el alumnado ha extraído de esa idea la categoría de las cosas que no son lo que parecen. Aquí sitúan la llegada a la India, que en realidad fue el descubrimiento de América, a la apetitosa manzana de Blancanieves, que en realidad estaba envenenada, o el final de la serie de Los Serranos. Han extraído también una categoría de personajes que poseen un amuleto mágico, como Maui. Así pues, el tridente de Aquaman, el pelo de Rapunzel, la espada del rey Arturo, la lámpara de Aladín, la varita de Harry Potter o el martillo de Thor. Maui también va a pasar de villano a héroe como Darth Vader, la bestia, Gru, mi villano favorito, lo que deriva en la moraleja de nunca rendirse, como otras tantas películas y series o la canción de Sia, Never Give Up. De esta manera vislumbramos, por un lado, qué tipo de conexiones con la actualidad es capaz de realizar el alumnado y por otro, qué bagaje cultural tiene. En el caso de Hércules, el alumnado ha relacionado este mito con los 12 trabajos que le impuso Euristeo, esos 12 trabajos con los 12 signos del zodiaco, que clasifican a la sociedad por categorías, como los libros de Harry Potter, de Divergente, los Juegos del Hambre, en casas, facciones y distritos. El 10º trabajo también se relaciona con la Torre de Hércules, en Galicia, donde Hércules mató a Gerión. Por otro lado, Hércules tenía origen divino, como Gilgamesh, y ambos
un fiel compañero. De ahí han reseñado famosos dúos como Zipizape, Mortadelo y Filemón, Batman y Robin, Quijote y Sancho, etc. Con su fuerza prodigiosa se compara a Hércules con otros héroes o con el club de fútbol bautizado así porque tenía mucha fuerza. Perciben también que la representación de la mujer en la historia de Hércules siempre ha sido de mujer fatal, femme fatal, como se ha considerado a Medusa, como se ha considerado a Lilith y Pandora. Se conecta también a través del padre de Hércules, Zeus, con otros dioses y sus correspondientes producciones fílmicas, que aquí podemos encontrar. En el caso de San Jorge y el dragón, el alumnado ha utilizado sendas intertextuales de distinto color para marcar el camino de lectura. Por ejemplo, la senda azul conecta con apariciones de dragones como el Hobbit, Juego de Tronos, Pokémon, Dragon Ball, Cómo entrenar a tu dragón, La Bella Durmiente, Harry Potter, videojuegos como Kingdom Hearts o una canción de KCO. De la sangre que derrama el dragón al morir en el mito brota una rosa roja. Esta rosa sería el hilo conductor del Sendero Rojo con canciones y películas. Igual que en el mito, San Jorge salva a una princesa, el hilo morado conecta pues a personajes que salvan a otras princesas o incluso a toda China. El Sendero Naranja conecta el mito con lugares que llevan por nombre a San Jorge, como la Universidad de Zaragoza. Y por último, el Sendero Amarillo relaciona a otros personajes que actúan como bien actúa San Jorge. En la constelación de Ulises se muestran a través de una leyenda, en el margen izquierdo superior, los distintos senderos de lectura que se pueden hacer partiendo de Ulises, de nuevo categorizando. Por ejemplo, utilizan la definición de Odisea como viaje en Robinson Crusoe, La Vuelta al Mundo, El Señor de los Anillos, Polifemo como cíclope que derrota a Ulises y otros cíclopes famosos como el de Monstruos S.A., Futurama, Furia de Titanes, etc. Parecida leyenda podemos hallar en la constelación de Orfeo, donde el alumnado ha realizado 3 subdivisiones atendiendo a los personajes principales o secundarios que aparecen en el mito, al instrumento de la lira en sí o a la utilización de un objeto para calmar o amansar o a las localizaciones en las que discurre el mito. Relacionadas con el instrumento, pero no con la lira, sino con la flauta, encontramos al flautista de Melín, a Harry Potter. Relacionadas con las localizaciones, se menciona el inframundo como Ira de Titanes o la película Ghost, o la prohibición de mirar para atrás que sufren Hércules y Aladín. Y como similitud con los personajes tenemos variedad de manifestaciones culturales como series, esculturas, pinturas, óperas, etc. Los caminos que parten del personaje de Anubis pasan por su contexto espacial en Egipto, su condición de dios mortificador, la liberación que se busca intentando evitar a la muerte e incluso la protección que entraña el personaje con sus cruces, tatuajes y cosméticos. En la constelación de Perseo, el alumnado ha optado en este caso por subrayar a 5 personajes fundamentales en el mito de Perseo y en torno a ellos expandirse. Así caracterizan a Andrómeda como reflejo de la damisela en apuros y otros ejemplos esperando salvación, a Medusa con su doble vertiente de convertir en piedra, así como el placer prohibido, a Crisio como representante del viaje de formación del viaje de formación del héroe, como tópico de que todos los acontecimientos están ya orquestados por la fuerza superior del destino, Atenea y Hermes como cómplices de un personaje principal y más ejemplos de acompañantes, o a Perseo con o como exponente de egolatría, vanidad y arrogancia, donde por último han destacado al oráculo de Delfos, del que extraen otras profecías famosas. En el caso de Pandora se realiza un sendero intertextual más lineal y concatenado en lugar de por categorías, aunque desde su referencia se deduce el claro hilo conductor del símbolo de mujer fatal, de nuevo, que también podemos encontrar en figuras como Lilith o Eva, o el hilo de esperanza como lo último que se pierde y el de la curiosidad mató al gato. Por último, reseñamos otros 3 ejemplos de constelaciones elaboradas por el alumnado, donde podemos encontrar la de Lilith, considerada como la primera mujer en el jardín del Edén y antecesora de Eva,
conectándola con símbolos como la manzana y la serpiente, representados en tantos perfumes e islas de tentaciones, que nos lleva directamente a la categoría de mujer fatal, con alusiones también al león, la bruja y el armario de Lewis, al ser la bruja blanca descendiente de Lilith, o la serie de The Witcher, donde Lilith es la responsable de una maldición que acabará con la civilización. En el caso de la constelación sobre el rey Arturo, el alumnado ha conectado al personaje con películas sobre caballeros, historias del Grial, sobre las mesas redondas, con conexiones a hijos de la anarquía, la espada Excalibur, con conexiones como las brumas de Avalón, la figura de Merlín, todo de un modo también lineal que les lleva a hacer sendero, por ejemplo, con Peaky Blinders hacia El Padrino, con referencias a la mafia, de este a Los Simpson, donde también aparece, y luego American Dad, cuyo extraterrestre Rogers les lleva a ET, que llega solo a la Tierra, como la película Solo en Casa, etc. Y en la constelación de Odín, las ramificaciones que se desprenden parten literalmente del árbol de la vida o fresno del universo de la mitología nórdica, de donde han extraído las categorías relevantes del mito de Odín, como son el pozo de la sabiduría o el ojo mutilado de este personaje. Su vinculación con Zeus como padre de todo, o con su hijo Thor y las películas de Marvel correspondientes, o el cuervo como animal. Es decir, han aprovechado las segundas ramificaciones para ampliar la búsqueda, conectando, por ejemplo, el mito de Odín con Ravenclaw, una casa de Harry Potter que destaca por la sabiduría. Esta, a su vez, con Bran Stark, de Juego de Tronos, quien posee ese don de la sabiduría y que además tiene un cuervo, que este cuervo se relaciona con Edgar Allan Poe y además con el de Odín, retomando así circularmente el mito. De las constelaciones mostradas deducimos algunas similitudes. Entre ellas se encuentra la clara influencia audiovisual y transmediática en sus conexiones. Para la mayoría de relaciones, el alumnado acude a películas y series por encima de a textos literarios u otras obras artísticas como escultura o pintura, lo cual nos indica que su bagaje cultural va a estar orientado principalmente a este ámbito audiovisual, lo que nos lleva a reformular el imaginario colectivo presente en las aulas actuales. También advertimos la recurrencia de algunos textos, como es el caso de Harry Potter, el cual ha sido conectado en casi todas las constelaciones con algunos de los elementos propios de la mitología, lo cual actualiza dichos mitos a la vez que ayuda a conocer mejor distintos elementos de una saga mundialmente famosa y relativamente moderna como es Harry Potter. En definitiva, ayuda a conocer mejor la literatura y en última instancia la realidad. El pensamiento en el alumnado también puede analizarse a través de las constelaciones, es decir, la mayoría de los alumnos tienden a descomponer su mito en distintos elementos y categorizarlos para poder expandirlos por separado. Esto les resulta más fácil trabajar por temáticas y categorizar que establecer un hilo conductor que conecte unas manifestaciones con otras. Por último, el alumnado coincide en considerar desde distintos mitos, Lilith, Eva, Pandora y Medusa, como son mujeres bellas, libres y espontáneas, acusadas de ser mujeres que aprovechan sus encantos para fines malignos que atraen el mal. Es decir, van a denunciar cómo se las consideran madres de la civilización antigua y, sin embargo, han sufrido la reprobación, sometidas por una ideología patriarcal que lleva estos rasgos negativos por siglos, contribuyendo así a crear el prototipo de mujer fatal recurrente en la literatura y en el mundo del arte en general. Como conclusiones, en el seno de una sociedad cambiante, la adaptación a ella es fundamental. Y por esta razón, diseñar este tipo de experiencias hace que los participantes, al sentirse activos, vean una mejor conexión entre lo que se desarrolla en el espacio de la educación superior y las demandas que los cambios sociales, motivados por lo tecnológico, presentan. La meta principal de la propuesta llevada a cabo es contribuir al desarrollo personal de los estudiantes centrado en las competencias de saber buscar información, saber relacionarla y ser capaces de construir un hilo discursivo que relacione el conocimiento. El papel del docente, por tanto, actúa como guía de conocimiento y debe ser consciente de estas relaciones para aprovechar el bagaje cultural de su alumnado y remitirlo a las fuentes literarias inspiradas en las versiones audiovisuales que sí conocen. Es decir, acercarlos a una competencia literaria, teniendo muy en cuenta un canon híbrido muy flexible. Como posibles investigaciones que se derivan de este estudio, se podría analizar
si el pensamiento categorizado que muestran las constelaciones presentadas guarda relación con, con la fragmentación de información que recibimos en la actualidad desde diferentes medios, lo cual de nuevo nos permitiría ahondar en buscar la linealidad o un hilo conductor que conecte fragmentos y le dé un sentido más global y funcional. Gracias por su atención.